Me hace llorar mi mamá. Cuando pienso en mami que no está allá con nosotros, pienso en mami y me desarma. ¿Tu etapa más difícil? Cuando llegamos, la etapa que estuve ilegal aquí en los Estados Unidos y bueno, todo el proceso que he vivido con Mati. A lo que vinimos, señores, los sueños sí se cumplen. Eso es el vil ejemplo de nuestro querido actor Julián Gil, quien este reportaje que le voy a presentar a ustedes es una muestra de superación, porque a eso venimos aquí, a este país. Aquí les va. En la cama de este hotel hablamos con el actor Julián Gil, quien recuerda con mucha nostalgia todo el trabajo que pasó en este país, siendo indocumentado mucho antes de iniciar su carrera en el modelaje y la actuación. Yo ahora le tengo mucho cariño a Nueva York. Ahora he aprendido a quererlo, pero yo llegué a estar traumatizado con Nueva York. ¿Por qué? La gente sabe que llegué a Estados Unidos sin papeles. O sea, yo llegué sin papeles. Mis primeros años fueron en Puerto Rico, pero hubo un momento en que nos vinimos a Nueva York. Cuando yo tenía como 16, 17 años. Ilegal. Nicole, sí, ilegal. Nicole estaba muy chiquita. Julián, quien se convirtió en padre a la edad de 16 años, nos cuenta que vivió momentos muy difíciles, donde no le tocó de otra que vender verduras y frutas y dormir en un camión. Fue bien duro, muy duro, no solamente por el tema de estar indocumentado, sino en las condiciones en que estábamos. Tuve que dejar de hacer cosas que hace un niño a esa edad. Sí. Yo, por ejemplo, amaba el fútbol. Imagínate esto saliendo a trabajar, ese niño saliendo a trabajar. Y de un día para otro yo me convertí de niño a papá, de un día para otro. Julián nos cuenta que odiaba esta ciudad y que gracias a un amigo pudo empezar a trabajar haciendo calendarios para mantener a su hija en Puerto Rico. Como a mis 19, 20 años, ya vine aquí a diferentes pasarelas, vine pero en otro plan, pero seguía teniendo mucho rechazo a Nueva York. Y con el tiempo ya la ciudad me fue pues dando amor cada vez que venía y he tenido momentos muy importantes aquí en esta ciudad y ahora sí la quiero mucho. Y ahí pues empecé a hacer muchas campañas en Puerto Rico y así fui de alguna manera entrando en el mundo del entretenimiento. Julián aprovechó nuestras cámaras para hablarnos sobre las cosas que lo hacen llorar. Mis hijos, me hace llorar mi mamá. Cuando pienso en mami que no está allá con nosotros, pienso en mami y me desarma. ¿Tu etapa más difícil? Cuando llegamos, la etapa que estuve ilegal aquí en los Estados Unidos y bueno, todo el proceso que he vivido con Mati, ¿no? No hay momento en que no piense en mi mamá o sean cosas buenas o malas y digo, me encantaría que esté mi mami aquí, ¿sabes? Bueno, ya lo escucharon, Julián es un ejemplo de superación, de perseverancia, de lucha constante, de que los sueños sí se cumplen. Es un hombre ejemplar y bueno, pues sigue todavía extrañando a su mamá, quien falleció hace numerosos años. Besitos a ustedes. Gracias. Gracias, Yelena, muchísimas gracias. Y veo que la temperatura está riquísima allá en Nueva York, no hay frío, hay calor. Bueno, a mí me dicen que está muy caliente ahora. Demasiado caliente, bueno. O sea, todo el extremo allá. O muy frío o muy caliente. ¿Qué tú prefieres, frío o caliente? Calor. De cierto modo. No sé si el calor que está haciendo allá ahora mismo, pero sí prefiero clima Señor cálido. Molina, es hora de chequear. ¿Cómo? Sí. No te asustes, no te asustes. Es para medirte la cintura, tranquilo. Yo pensé que la próstata. A ver, aguántame aquí, a ver qué hora es. ¿Qué hora es? Las 4:20. Bien, a ver. 14. Wow. A ver, ¿cómo está? ¿Sabes que esto es increíble? Antes me demoraba un día entero, pero ahora...